es el doctor Roger Burga. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Ah, ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema acerca de emergencias y desastres dentro del entorno de la gestión de riesgos y desastres, ¿no? Que es uno de los temas que se desarrollan en el curso de salud comunitaria en el cual estamos llevando actualmente. Bueno, este tema de una u otra manera vamos a hablar básicamente 7 puntos, es un poco extenso, ya que normalmente años anteriores lo realizamos en 2 momentos, ¿no? Pero ahora todo lo hacemos en una sola clase, que es primeramente la importancia de los desastres en cuanto a lo que es los tipos de desastres, su clasificación. Después viene lo que es la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que es la ley 29664. Después vamos a hablar acerca de lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia, que puede ser a nivel nacional, local o regional. Vamos a tocar también lo que es el plan familiar de emergencia en cuanto a lo que sus componentes, sus actividades que ustedes deberían de tener como estudiantes de medicina en sus hogares para actuar en forma oportuna, sobre todo, ¿no? Ahí vamos a hablar acerca de la mochila y la caja de emergencias. Y como quinto punto vamos a hablar acerca de los sistemas de alerta temprana que el Perú los viene realizando, ¿no? A nivel de lo que es el mar, el litoral peruano, con 8 mareógrafos que van a prevenir la presencia de tsunamis, en cuanto a lo que es también la parte de televisión digital en función a lo que es los avisos mediante las señales de transmisión. Y como sexto punto vamos a tocar lo que es triajes, el triaje para lo que es eventos masivos sobre todo, ¿no? De lo que es un evento con la presencia de víctimas masivas, ¿no? Y como último punto es la elaboración del plan, de los planes de contingencia, que también está normado en el Ministerio de Salud a nivel de todas las instituciones públicas y privadas, deben de contener lo que es los planes de contingencia bajo diferentes escenarios como temblor, terremoto, incendio, inundaciones, que lo van a tener que hacer ustedes cuando hagan lo que sucede. Entonces este tema van a tener 7 subtemas y vamos a ir comenzando en lo que es con el primer punto, ¿no? En cuanto a la importancia de los desastres. Y para ello tenemos que saber que nuestro país, primeramente, es una constante, sobre todo la presencia de eventos adversos, ¿no? Principalmente de origen natural, como son los terremotos, como son los temblores, como son las inundaciones, ¿no? Con esto del fenómeno del niño, de la niña, que de una otra manera viene el niño global también, de una otra manera se va a venir presentando en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, para ello, los diferentes estamentos públicos y privados están tomando acciones para menguar sobre todo las consecuencias de estos eventos, ¿no? Entonces, para ello tenemos que estar primeramente preparados para afrontar estas eventualidades, primeramente cuando se presenten, y es por ello que se requiere una serie de procesos en cuanto a su organización, a una capacitación en forma continua, sobre todo, en un equipo de personas para el manejo de estas emergencias y desastres cuando se presenten, ¿no? El Perú, primeramente, pertenece, todos sabemos, al Círculo de Fuego del Océano Pacífico. ¿Qué significa esto? Que en esta zona hay prácticamente el 85% de toda la actividad sísmica que se presenta en el mundo, ¿no?
Y es por este motivo que de una u otra manera debemos estar primeramente preparados ante la ocurrencia en cualquier momento de un evento, que puede ser un temblor o un terremoto, y que pueda poner en peligro nuestras vidas y nuestras pertenencias. Entonces, es por ello la importancia de hablar en estos momentos de desastres, ya que la gran mayoría de países latinoamericanos son vulnerables a estos desastres naturales, como lo hemos mencionado, los terremotos, los huracanes, las inundaciones que venimos viendo actualmente que se presentan, ¿no? Las consecuencias pueden ser primeramente inmediatas en lo que respecta a víctimas e incluso a la infraestructura, ¿no? Que puede afectar básicamente en algunos momentos lo que es los planes de desarrollo de los diferentes países cuando se presentan, ¿no? Entonces, para ello tenemos que definir qué cosa es lo que es un desastre, ¿no? Primeramente, dentro de lo que es esta palabra desastre viene de las raíces griegas, que es des y aster, que significa des es negación y aster lo que es astro, ¿no? Que vendría a ser la negación de los astros a la buena fortuna de las personas y por ende un augurio al inicio de calamidades y fatalidades correlacionadas, ¿no? Asimismo, la Oficina Nacional de Emergencias y Desastres en 2009 da que cosa lo que es un concepto en cuanto a lo que es esta palabra de desastre, ¿no? Ellos manifiestan que es una seria interrupción, sobre todo en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que va a ocasionar una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales, sobre todo que van a exceder la capacidad de respuesta de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso primeramente de sus propios recursos, ¿no? Entonces, como consecuencia de estos desastres, tenemos que decir que desastre significaría cuando hay un desequilibrio básicamente en lo que es la capacidad de respuestas y las consecuencias que pueden haber en función a este evento, ¿no? Entonces, y para ello clasificamos a los desastres en lo que es desastres o peligros causados por origen natural y causados o inducidos por la acción humana. Dentro de los causados de origen natural tenemos qué cosa, los peligros de geodinámica interna, en la cual vamos a mencionar a los sismos, a los tsunamis, a las actividades volcánicas, a los peligros generados por los fenómenos de geodinámica externa, como son caídas, volcamientos, rectaciones de tierra, deslizamiento de rocas y de suelo, y los peligros generados por la hidrometeorológicos o oceanográficos, que van a estar por las lluvias, las sequías, las granizadas, el fenómeno del niño, de la niña, la glaciación, que actualmente estamos hablando bastante de eso, ¿no? Y los otros peligros que son inducidos por la acción humana, como son peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, que de una u otra manera se presentan, ¿no? Entonces, para ello, para clasificar los peligros, hay una fórmula con respecto al riesgo, ¿no? En la cual se manifiesta que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad sobre todo. Entonces, para que haya lo que es un riesgo, tenemos que hablar de lo que es una amenaza y una vulnerabilidad. Entonces, ahí vamos a ver ahora los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Entonces, primeramente, comenzaremos con mencionar que el riesgo vendría a ser qué cosa es la probabilidad de qué, de, de las pérdidas y daños, ¿no? Producto de la interacción de un peligro con una situación de vulnerabilidad. Eso es un riesgo, ¿no? Entonces, si tenemos qué cosa, lo que es viviendas construidas en el cauce de qué, de un río seco, siempre hay un peligro, una amenaza que ese río, ¿qué cosa? Que ese río
en algún momento se llene nuevamente de agua. Lo que ocurre acá en las zonas de Lima Este, ¿no? Entonces, esa es la amenaza y el peligro. La vulnerabilidad es que de repente esas casas no están bien construidas y por más que estén construidas, siempre el agua o la naturaleza va a ser mucho mayor sobre todo, ¿no? Entonces, eso es con respecto a lo que es riesgo. Y el peligro vendría a ser qué cosa, la probabilidad de que de ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por quién, por el hombre, ¿no? En un espacio y tiempo determinado, suficientemente intenso para producir daños físicos, económicos y ambientales, afectando adversamente a las personas y a sus medios de vida, ¿no? Como lo mencionamos en el ejemplo anterior, por ejemplo, acá en el Cerro San Cosme, tendríamos que hablar acerca de lo que es una amenaza y lo que es un peligro, ¿no? Un peligro, y la vulnerabilidad que hay, ¿no? La amenaza y el peligro sería qué cosa, la construcción, sería un evento que puede ser una recreación, una caída de este cerro o un temblor que se pueda presentar y la vulnerabilidad sería las construcciones que hay en este cerro, ¿no? Lo que hablábamos en la imagen derecha con respecto a las construcciones en los cauces de los ríos, ¿no? Entonces, que también van a generar este tipo de desastres o incomodidades hacia lo que es las personas cuando se presenten. Y la vulnerabilidad vendría a ser la susceptibilidad de una unidad social, que puede ser la familia, la comunidad o la sociedad, en cuanto a la estructura física y la actividad económica de sufrir daños por acción de un peligro. O sea, es vulnerable. ¿Por qué? Porque de una u otra manera las construcciones están mal diseñadas, sin un plano, sin las garantías necesarias, ¿no? Entonces, dentro de los factores de la vulnerabilidad tenemos qué cosa, el grado a la exposición o al peligro, la fragilidad, el nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro, la resiliencia, que es el nivel de asimilación o recuperación frente al impacto del peligro. Cuando hablamos acerca de lo que es ya lo que es la reducción del riesgo de desastres, entonces tendremos que decir que es el concepto y la práctica de reducir los desastres a través de qué? De los esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores causantes de ese desastre. ¿Mediante qué cosa? Mediante la preparación y mediante lo que es la capacitación, ¿no? Entonces, buscando siempre reducir los daños ocasionados por las amenazas naturales, tales como terremotos, sequías e inundaciones, mediante qué cosa, lo que es la cultura de prevención, ¿no? La cultura de prevención que va a jugar un papel muy importante, ¿no? Entonces, para ello, pues eh, los estados, también el estado peruano, pues se reúnen en función a lo que es en la ONU desde hace bastante tiempo para reducir sobre todo estos riesgos, ¿no? En el último tratado que se firmó fue el Tratado de Sendai y se habla del Tratado de Sendai porque Sendai es un pueblo en el Japón que sufrió en el 11 de marzo del 2011 un terremoto que tuvo una magnitud de 8,9 grados sobre la escala de Richter, con una duración de aproximadamente 6 minutos, ¿no? Y a una profundidad de 29 kilómetros, o sea, bastante alto. Provocó un gigantesco tsunami cuyas olas pues llegaron más o menos dentro de 10 metros de altura, ¿no? Barriendo toda la costa noroeste de este archipiélago, ¿no? En la cual tuvo, qué cosa, olas gigantes que arrasaron todo lo que encontraron, ¿no? Casas, camiones, autos, puentes, y que produjeron aproximadamente 15.893 muertos, con casi más de 2.500 desaparecidos, que de una u otra manera no se ubicaron, ¿no? Entonces eso es lo que, por eso que de una u otra manera
este, llamamos al marco de Sendai, que es el Japón aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio del 2015. El marco de Sendai continúa al marco de Yobo para la acción que hasta entonces había sido un acuerdo internacional del más amplio sobre la reducción sobre riesgos y desastres, ¿no? Dentro del marco de Sendai, lo que se busca es primeramente prevenir la aparición de nuevos riesgos. O sea, en, para explicarlo, por ejemplo, si las personas están acostumbradas a construir en las faldas de los cerros, tratemos de que pues estos riesgos no existan al no construir las casas, ¿no? En las faldas de los cerros o en los cauces de los ríos secos. Otra meta es disminuir los existentes peligros con medidas integradas, inclusivas a toda índole, ¿no? Entonces, si ya hay casas construidas, tratemos de fortalecer sobre todo los cimientos. En cuanto a la prevención y reducción a la exposición de amenazas y vulnerabilidades a los desastres, otra de las metas es aumentar la capacidad de preparación y respuesta ante los desastres naturales u ocasionados por los hombres y reforzar e incrementar la capacitación de resiliencia sobre todo, ¿no? Entonces, en el Perú, pues de una u otra manera, ante estos acuerdos eh, dados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, también comienza a hacer uso o a poner en práctica lo que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que es la ley 29664, en la cual manifiesta que es un proceso social de generación y adopción de políticas, estrategias y prácticas, sobre todo orientadas a que a reducir el riesgo o minimizar sus efectos. En ningún punto dice que cosa que no haya riesgos, dice reducir o minimizar sus efectos. Implica las intervenciones sobre las causas que van a generar las vulnerabilidades y peligros, cuya única finalidad es proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado, sobre todo, ¿no? Entonces, esta ley, como lo hemos dicho, fue creada, la ley 29664, abarca un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado y transversal, y sobre todo participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, ¿no? Y así como evitar la generación de nuevos riesgos, la preparación y atención ante situaciones de desastres mediante el establecimiento de principios y lineamientos de política, ¿no? Que de una u otra manera se van a dar. Ahora, esto no es nada nuevo, ¿no? Desde los años 70, el Estado viene preparándose para reducir sobre todo estos riesgos, ¿no? Anteriormente, en los años 70, quien estaba a cargo de esto estaba el Ministerio de Salud. En el año 72 lo hacía la Secretaría Técnica Nacional de Defensa Civil. En el 87 el Instituto de Defensa Civil, que se conoce con el nombre de INDECI. En el 2005, como lo hemos mencionado, ya se generan nuevas corrientes para lo que es prevención del riesgo, como es el marco de acción de Yogo, en la cual busca lograr para el 2015 la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres. En el 2010 hay el Acuerdo Nacional que aprobó la Política 32, que habla acerca de la gestión de riesgo de desastres con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de la población. Y en el 2011 ya se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres con dos órganos técnicos sobre todo, que es el Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, que es el CENEPRED, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es INDECI, que ambos a la par van a trabajar para reducir sobre todo los daños que se puedan dar producto de un evento natural o un evento humano. Entonces, para ello, de una u otra manera, se genera este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres,
mediante la ley 29664. Esta ley tiene, ¿qué cosa? 5 títulos. En cada título, en el título 1 hay disposiciones generales en función a lo que es esta ley. En el título 2 habla acerca de los componentes que enmarcan esta gestión de riesgos y desastres, que son los componentes de la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva, en lo cual involucra, ¿qué cosa? 7 procesos, que son el proceso de estimación del riesgo, el proceso de prevención, de reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y el proceso de reconstrucción, ¿no? En el título 3, en esta ley habla acerca de la composición, sobre todo, de lo que es esta ley del Sistema Nacional de Gestión de Desastres, en la cual es presidida por el Consejo de Ministros, comúnmente rector, el CONAGER, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, INDECI, que es Instituto Nacional de Defensa Civil, y hace mención también a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿no? Y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con sus siglas CEPLAN, que de una u otra manera también como un órgano que constituye este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. También involucra a las entidades públicas, a las entidades privadas, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a la sociedad civil organizada. Y en el capítulo 4 habla acerca de los instrumentos, ¿no? Los instrumentos que se van a dar en el plan de gestión de riesgos y desastres, que van a estar elaborados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en la cual de una u otra manera, mediante sus lineamientos, van a dar las pautas para la aplicación sobre todo eso. En el capítulo 5, en el título 5 habla acerca de las infracciones y las sanciones de no desarrollar estos lineamientos, sobre todo tanto para las instituciones públicas como para las instituciones privadas, ¿no? Entonces, esta definición de la política nacional podríamos decir que es el conjunto de qué orientaciones dirigidas a qué, a impedir o reducir los riesgos, sobre todo, de desastres, evitando la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente, sobre todo, ¿no? Entonces, cuyos objetivos ya lo hemos mencionado, dentro de los objetivos es qué cosa, disminuir sobre todo los riesgos que se puedan presentar, ¿no? Esta es la conformación del SINAGER, que también ya lo hemos mencionado. Este es el modelo de gestión del SINAGER que abarca en la parte política, que va a estar por la presidencia del Consejo de Ministros como el ente rector del SINAGER, la parte técnica, que ya también se mencionó en cuanto a lo que es INDECI y el CENEPRED, que de una u otra manera es el Centro Nacional de Estimación de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, y el otro es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y como el órgano ejecutor, tenemos que cosas a los gobiernos, al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno local, sobre todo, ¿no? Ya lo hemos mencionado, que tienen 3 componentes: un componente prospectivo, que es evitar y prevenir la conformación del riesgo en el futuro; una gestión correctiva, corregir y mitigar el riesgo existente; una gestión reactiva, que es enfrentar los desastres, mediante ¿qué cosa? 7 procesos, que es el proceso de estimación del riesgo, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, que de una u otra manera se va a dar. Entonces, ya lo habíamos mencionado, dentro del componente prospectivo, tendríamos que decir que es qué cosa es el conjunto de acciones que se van a planificar y van a realizar con el fin de que de evitar y prevenir
la conformación ¿de qué? De un riesgo futuro. Esa es la gestión prospectiva sobre todo, ¿no? Dentro de la gestión correctiva, vamos a hablar acerca que es un conjunto de qué, de acciones que se van a planificar y que van a realizar con el objeto de corregir, mitigar el riesgo ya existente. Entonces, aquí hablamos de un riesgo ya existente. Vamos a corregir y mitigar ese riesgo, ¿no? Y la gestión reactiva es enfrentar a los desastres mediante el conjunto de acciones y medidas destinadas, ya sea a enfrentar estos desastres, ya sea por un peligro inminente o por la materialización de ese riesgo, ¿no? Y en función a lo que es la estimación del riesgo, hablamos de que comprende las acciones para generar primeramente el conocimiento de los peligros, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo. En cuanto a lo que es la prevención, aquí hablamos acerca de las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos y es importante porque permite reducir la generación de estos nuevos riesgos, ¿no? En cuanto a la reducción, son acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades y los riesgos existentes sobre todo. A la preparación son acciones que se van a realizar con el fin de procurar una óptima respuesta, sobre todo de lo que es la sociedad civil en el caso de un desastre, ¿no? Y en cuanto a lo que es la respuesta, son acciones que se ejecutan ante un desastre inmediatamente ocurrido este o la proximidad del mismo. Y en la rehabilitación son acciones que se van a realizar para restablecer los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en una zona afectada, lógicamente, por un desastre. Y cuando hablamos ya de lo que es la reconstrucción, vamos a mencionar que son acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las áreas, sobre todo en las áreas afectadas, con el único propósito de restablecer sobre todo los servicios y asegurando sobre todo lo que es la recuperación de los mismos, ¿no? Entonces, ya en los componentes los hemos mencionado nuevamente. Entonces, tenemos el componente de gestión prospectiva y correctiva, que va a abarcar estos dos componentes de prospectiva y correctiva, abarca qué cosa, cuatro procesos. El proceso de estimación, prevención, reducción y reconstrucción, y el componente de qué, el componente de gestión reactiva, es el proceso de preparación, respuesta y sobre todo rehabilitación. Acá son algunas escenas, algunas fotografías de algunos eventos adversos que se han venido dando en el largo o devenir del Perú, ¿no? Entonces, en el lado superior izquierdo tenemos el terremoto de Yungay, en la cual, pues, de una u otra manera desapareció toda la ciudad de Yungay. Lo único que quedaron fueron esas tres palmeras y parte de la población que se refugió en los cerros, sobre todo, ¿no? El terremoto de Pisco, en los cuales había una gran vulnerabilidad debido a que las construcciones eran de material de quincha, de adobe, la gran mayoría, y que de una u otra manera, bueno, no estaban bien diseñadas, por lo cual hubo una gran cantidad de muertos y heridos. Entonces, no hubo una preparación adecuada. Entonces, lo que se busca con esto es de que haya una preparación adecuada, planes de contingencia que puedan de una u otra manera mejorar, sobre todo, no solamente en la prevención, sino en la respuesta, sobre todo, ¿no? Y posteriormente en la rehabilitación. Entonces, para ello, se forma que cuando hay estos eventos adversos, para ello se forma el centro de operaciones de emergencia, que puede ser nacional, que se conoce como COEN, regional, el COER, y el local, que se conoce como COEL. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se reúne, procesa, monitorea y analiza la información de
el evento. Este evento puede ser un fenómeno, un desastre a nivel nacional que permite la integración de todos los esfuerzos nacionales para la prevención y atención de desastres. Es el medio que permite combinar la toma de decisión o las tomas de decisiones técnicas en una toma de, no solamente en tomas de decisiones políticas, sino en forma técnica, ¿no? Ante la situación de emergencia o de desastre, por lo que contribuye a la respuesta rápida y oportuna ante la presencia de una emergencia o peligros. Y esto a la vez que sea eficiente y eficaz mediante una óptima, sobre todo una óptima coordinación. Entonces, todo el centro de operaciones de emergencias tiene que tener, ¿qué cosa? Algunos módulos, como el módulo de comunicaciones, el módulo de operaciones, el módulo de monitoreo, el módulo de logística, el módulo de coordinación interinstitucional, el módulo de asistencia humanitaria y sobre todo el módulo de prensa, ¿no? ¿Para qué? Para que la población esté informada y no se genere, ¿qué cosa? Esta información transgiversada, ¿no? Entonces, el objetivo y la finalidad es monitorear sobre todo los peligros, emergencias y desastres y la administración e intercambio de información para la oportuna toma de decisiones ante las autoridades del sistema sobre todo, ¿no? Entonces, este comité o centro de operaciones de emergencia va a estar conformado por el presidente regional o el alcalde, respectivamente, los directores o funcionarios de las áreas operacionales, que sean sobre todo determinados de acuerdo a la normativa estándar generada por INDECI. No necesariamente es el director, sino quien mejor sepa actuar en función técnica sobre todo. Representante de las Fuerzas Armadas, representante de la Cruz Roja, los bomberos, la Policía Nacional del Perú. Entonces, para ello, pues ante una emergencia, un evento adverso, nosotros todos debemos estar preparados, ¿no? Y para ello se genera, ¿qué cosa? Se genera una serie de circunstancias basadas en simulacros, basadas en escenarios de día, escenarios de noche, escenarios como un incendio, como un temblor, como un terremoto, como una inundación, de acuerdo a las características propias del lugar, ¿no? En el caso de la selva o de la sierra hablaremos de inundaciones, de incendios, probablemente incendios forestales, incendios locales. En el caso de la costa, probablemente lo más álgido sería lo que es la presencia de tsunamis, la presencia de terremotos, de temblores, ¿no? Entonces, para ello debemos de saber qué hacer, qué recursos contamos, quién serían los responsables, cuándo va a finalizar esta preparación, cuándo va a finalizar lo que es este evento, ¿no? Y cómo vamos a evaluar sobre todo los resultados en función a qué, en función a las necesidades que se presentan en ese momento. Entonces, imaginémonos que de una otra manera puede haber lo que es un evento adverso como un terremoto. Entonces, lo primero es que nuestra familia debe de tener lo que es un plan familiar ante un desastre, que podría ser un terremoto, ¿no? Es una emergencia y tiene la familia su plan de acción, tiene que conocer este plan de acción. Y para que conozca el plan de acción, tiene que estar involucrada toda la familia, ¿no? Porque la responsabilidad de este plan no cae en el papá, no cae en la mamá, no cae en el hermano mayor, en el tío, en el vecino, no, sino en toda la familia sobre todo, ¿no? Entonces, en este plan de emergencia familiar, tenemos que saber que es muy importante que todos los miembros de la unidad familiar primeramente conozcan la casa en la que habitan y las áreas de la misma en la que se pueden hacer frente ante cualquier riesgo sobre todo, ¿no? Entonces, tienen que conocer las áreas seguras, las áreas frágiles sobre todo, ¿para qué? Para poder, en función a este conocimiento, poder actuar sobre todo, ¿no? Entonces, poder actuar
buscando una zona segura o no pasar por la zona más frágil. Debe conocer la situación de todos los puntos que afectan sobre todo el corte del suministro eléctrico, el corte de gas, de agua y o de algunos otros productos tóxicos o inflamables que puedan haber también. Todos los miembros de la familia deben saber cómo conectar y desconectar la corriente eléctrica, el gas, el agua. La familia debe especialmente conocer cuál es la habitación en la que se encuentran los medios para afrontar una emergencia. ¿Cuáles son los medios para enfrentar una emergencia? Sobre todo los víveres, ¿no? Nuestra mochila de emergencia, nuestra caja de emergencia. Debemos saber cuáles son los sistemas para abandonar la casa y cuál es la vía más rápida para ello. Y para ello es muy importante que cosa la confección de un plano de evacuación, de saber también si es que es conveniente o no es conveniente abandonar lo que es la casa, ¿no? Si yo vivo en el piso 20, ahora que están de moda lo que es los edificios altos, pues definitivamente tendré que evaluar si es conveniente bajar desde el piso 20 hacia el primer piso, ¿no? Lógicamente que no lo van a hacer por los ascensores, ¿no? Porque como decimos acá, tenemos que designar un encargado en la coordinación general de la emergencia. No debemos nunca utilizar los ascensores cuando hay una crisis o un terremoto, asegurarnos de que todos los vecinos o todos los integrantes de la familia conozcan su propio plan de emergencia familiar, designar los puntos más seguros y más peligrosos también del edificio, más seguros para fortalecernos y más peligrosos para no estar ahí, ¿no? Conocer también si es que hay ocupantes con discapacidades físicas, si hay ocupantes niños o si hay ocupantes con algún problema de salud también. Entonces, para ello, tenemos que elaborar un plan de emergencia familiar. Para ello, primero tenemos que detectar cuáles son nuestros puntos de seguridad, nuestros puntos frágiles. Tenemos que diseñar este plan en función a lo que encontramos. Tenemos que decidir quién se va a hacer cargo de de la organización, de la responsabilidad en cada función y cómo debemos estar organizados, ¿no? Entonces, para ello es muy importante que no solamente uno participe, sino todos los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, para ello tenemos que mencionar que el plan familiar es un conjunto de actividades, sobre todo, que los miembros de la familia deben de realizar para estar preparados y responder de una manera planificada y organizada ante una situación de emergencia y desastre, ¿no? Eh, Sobre todo este plan familiar se centra principalmente en lo que es el bien común y la autoayuda, sobre todo, ¿no? Y la autoayuda. ¿Quiénes deben de participar, como lo hemos mencionado? Todos tienen que participar, todos los integrantes de la familia, ¿no? Tienen que participar, tienen que conocer sobre todo del plan y tienen que tener cada uno sus funciones establecidas, ¿no? Tienen que considerar primeramente las rutas de evacuación, los sitios seguros fuera del hogar, formas de comunicación en caso de estar fuera del hogar, conocer la utilidad de la línea 111 o el teléfono 111, establecer un lugar y hora de reunión en caso de estar separados, contar con el combo de supervivencia sobre todo. ¿Cómo debemos de actuar ante una emergencia? Primeramente tenemos que mantener la calma y para mantener la calma tenemos que de una u otra manera estar preparados, ¿no? Entonces, la preparación nos da calma, nos da seguridad. Y para estar calmados tenemos que haber participado en los diferentes escenarios mediante los simulacros que podrían ser qué cosa, un terremoto, un incendio, una inundación, ¿no? Entonces, y al haber participado en estos simulacros, vamos a definir nuestra zona segura, nuestra zona alterna, nuestra zona de evacuación, dónde nos quedamos, ver si el escenario en el cual hemos planteado el simulacro es de día o es de noche, la atención de los heridos. Entonces, el hecho de haber practicado nos da cierta seguridad y hace que de una u otra manera actuemos calmadamente sobre todo, ¿no?
Entonces, mediante lo que es los medios de emergencia, todos los hogares deberían de contar con unos mínimos o medios mínimos para hacer frente a una situación de emergencia. Desgraciadamente, no muchas personas siguen estos consejos con la excusa de que ocupan espacio en la casa o que casi nunca se utilizan, cosa que en realidad no es así porque el día que se utilice, muchas veces estos van a salvar nuestra vida, ¿no? En cuanto a lo que es la alimentación de emergencia, tenemos que tener en consideración que de una u otra manera tenemos que tener alimentos mínimo para 5 días por cada integrante de la familia. Se debe almacenar los alimentos ya preparados que no requieran de conservación en frío y que puedan ser ingeridos sin preparación alguna, ¿no? Si contamos con una cocina de camping o similar, no será difícil calentar algunos alimentos. Debe prestarse atención especial al agua potable, debiendo de estar en recipientes cerrados para evitar su contaminación, sobre todo, ¿no? En zonas en las que puedan quedarse aislados o en consecuencia zonas frías, será indispensable contar de repente con lo que es mantas o abrigos, sobre todo, ¿no? Entonces es importante también almacenar alimentos en estas zonas de frío de alto valor energético, tales como los chocolates, barras de cereales, frutos secos, alimentos que de una u otra manera también pueden servir para los niños, para los bebés o para personas de la tercera edad, ¿no? Cuando hablábamos de evacuación, de una u otra manera, lo primero que tenemos que hacer es tener calma. Y para tener calma es difícil, sobre todo en estos momentos de tensión y de pánico entre la población. Por tanto, se debe instruir a todos los miembros de la familia a mantener la calma y a estar ordenados. ¿Cómo logramos esto? Mediante la preparación, mediante el conocimiento, ¿no? Entonces, si se conoce con antelación la posibilidad de algún riesgo que motive la evacuación, hay que procurar cumplirlo. Antes de marchar, primeramente tenemos que, o antes de salir, tenemos que desconectar los sistemas de la casa como agua, gas, fluido eléctrico. ¿Qué cosa debo de qué de llevar ante una evacuación? Primeramente los documentos personales. Ustedes dirán, pero ¿para qué documentos? Primero es mi vida, ¿no? Sí, pues, pero una vez que te hayas salvado producto de esa emergencia, muchas veces van a tener que identificarte, ¿no? ¿Cómo te identifican con tu DNI, con una partida de nacimiento? A veces hay municipalidades en las cuales se queman en el centro de donde están las partidas de nacimiento, de custodia de las partidas de nacimiento, a pesar de que ahora ya hay digital. Entonces es conveniente tener nuestros archivos. Documentación médica, pasaportes, certificados, documentos de identidad, ropa, radiopilas, una linterna, utensilios de higiene personal, lo que es medicamentos que van a utilizar los miembros, algunos miembros enfermos que pueden estar como hipertensión, diabéticos o niños también, ¿no? Entonces, en la primera fase tenemos que de una u otra manera desarrollar un diagnóstico. Este diagnóstico vamos a identificar las zonas de riesgo y las zonas seguras, ¿no? En los materiales, zonas de riesgo, zonas de evacuación, el entorno, si es que pues en esas zonas de riesgo hay una colocación de algún mueble, entonces tenemos que sacar. En la fase 2 estamos hablando acerca de lo que es la estrategia, que es el reforzamiento de la estructura, el mantenimiento, fijar los muebles sueltos, las rutas de evacuación y realizar los simulacros respectivos, ¿no? También hemos mencionado que debemos tener un plano de evacuación domiciliaria en la cual tiene que ser conocido por todos los integrantes de la familia, tiene que estar bien delimitado con sus zonas seguras, con sus zonas de riesgo sobre todo. Y este es el combo de emergencia. El combo de emergencia está dado básicamente por la mochila y la caja de emergencia, ¿no? La mochila de emergencia es transportable por los miembros de la familia y contiene artículos indispensables para dos miembros adultos para las primeras 24 horas.
y artículos necesarios según los requerimientos específicos de la familia, niños pequeños, adultos, adultos mayores e incluso hay que considerar las mascotas también que son integrantes de nuestra familia. Esa es la mochila, ¿no? Los tipos de mochilas con bolsillos internos, laterales, frontales, según la disponibilidad. Esta mochila debe de pesar aproximadamente 8 kilos, o no vayan a tener una mochila de 30, 40 kilos y no van a poder, pues de una u otra manera, salir con la mochila por el peso que tiene. Entonces, se debe considerar cosas básicas sobre todo, ya que es pues para el primer día sobre todo, ¿no? La caja de reserva ya es muy distinta. En esta caja de reserva tenemos que almacenarla en un lugar seco, un lugar protegido y accesible de la casa, en la cual va a tener artículos necesarios para una familia que pueda vivir entre el segundo y el cuarto día, ¿no? La cantidad de artículos va a depender básicamente de la familia, la cantidad de integrantes de la familia. Puede ser esta caja de cartón, de plástico, de corrugado. Entonces, asimismo, tenemos que tener conocimiento de la línea 119, que es la línea en la cual ante la saturación de los teléfonos, tanto fijos como celulares, se activa esta línea 119, en la cual tú puedes dejar un mensaje a un determinado teléfono y escucharlo también. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, el número, marcas el 119 más el número 1 más el código del departamento, más el número elegido, que es para teléfonos fijos. Entonces, dejas tu mensaje. Este mensaje debe ser corto, debe ser preciso. ¿Para qué? Para que no genere qué cosa, genere lo que es mayor, mayor afluencia, sobre todo de personas que puedan hacer uso de estos dispositivos, ¿no? Entonces, y para los teléfonos celulares, de una u otra manera, marcar el 119, el número uno y el número del celular elegido. Esto es para dejar los mensajes. Para escucharlos, ¿cómo hacemos? Igual, para los teléfonos fijos, tenemos qué cosa? Tenemos que marcar el 119, la opción 2, el código del departamento, el número elegido y escuchamos. Y si se trata de un celular, el 119 más la opción 2 más el número celular elegido. Como les comentaba, ¿no? Los mensajes tienen que ser cortos y precisos para no tugurizar sobre todo la comunicación. En los planes familiares hay planes que debemos de organizarlos en función de qué, de lo que es a ciertos escenarios, ¿no? Por ejemplo, un plan acá podría ser un caso de sismo, qué hacer en el antes, en el durante y el después, en caso de lo que es incendios, inundaciones, tsunamis. Entonces son planes que de una u otra manera ustedes tienen que contemplar en el antes, en el durante y en el después, ¿no? En la respuesta, sobre todo, todos tienen que estar calmados en la rehabilitación. Igualito tienen que valorar el daño, sobre todo, y tratar de recuperarse rápidamente. Esta es la mochila de emergencia. ¿Qué elementos debemos de incluir? Tenemos que incluir lo que es el botiquín de primeros auxilios, lo que es agua, alimentos no perecibles, útiles de aseo, mantas, ropa, linternas, ¿no? Una cuchilla multioficios, un radio a pilas y los documentos y duplicados de las llaves. Entonces, todo ese es el listado que de esta manera les he mencionado ahorita, que debe de tener lo que es una mochila de emergencias. Entonces, ¿cómo actuar ante un sismo? La primera parte, que es el antes, la parte preventiva, lo primero que tenemos que hacer es revisar las instalaciones, revisar que los pasadizos estén libres, identificar nuestras zonas seguras, nuestra zona de escape, nuestra zona de evacuación, planificar y participar mediante lo que es situaciones de emergencia o escenarios de emergencia mediante los simulacros. En el durante, lo primero que tenemos es conservar la calma, y el conservar la calma, ¿cómo lo vamos a tener?
¿Cómo vamos a conservar la calma? Mediante la participación en los simulacros, que nos va a generar, ¿qué cosa? Nos va a generar lo que es un mejor conocimiento para poder actuar en forma adecuada. No usar ascensores, alejarnos de las ventanas, ubicarnos sobre todo en zonas seguras. Y en el después tenemos que revisar el lugar, la casa, el domicilio, tenemos que generar un punto de encuentro, tenemos que ir solamente con la linterna y ver a las personas que de una u otra manera se puedan encontrar heridas, ¿no? Asimismo, tenemos que de una u otra manera tener un directorio de emergencia ante la policía, el SAMU, lo que es el MINSA, INDECI, bomberos de salud, ¿no? Y el mensaje de emergencia, sobre todo en el 119, tenemos que tenerlo, tenemos o considerarlo dentro de nuestro plan de emergencia familiar, ¿no? Entonces, esto es los lugares que hay vulnerabilidad. Probablemente en este caso hay una pared húmeda, hay una pared que de repente está por caerse, hay cables eléctricos sueltos, hay una tapa, un desagüe sin tapa. Entonces, todas estas zonas son zonas de vulnerabilidad que vamos a darnos cuenta cuando elaboremos nuestro plan de emergencia familiar, lo cual vamos a tener que reforzar estas zonas vulnerables o simplemente evitarlas, ¿no? Ya le hemos mencionado en el grupo anterior, a ustedes también van a elaborar ustedes un plan de emergencia familiar. Hay una rúbrica que se ha colgado en la plataforma del curso para que puedan tener también ustedes y puedan desarrollar lo que es esto. Ahora, con respecto al sistema de alerta temprana, en este sistema de alerta temprana vamos a mencionar que el Perú también se viene, qué cosas se viene dando en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo que es el sistema de alerta digital, sobre todo, y la presencia de lo que es mareógrafos en todo el litoral peruano, sobre todo. Entonces, igual mediante la ley 29664, en la cual se da impulso a lo que es el Sistema Nacional de Emergencias y Desastres, para que de otra manera haga su capacitación y sus diseños, sus planes sobre todo, ¿no? Esos son los componentes del sistema de alerta temprana. Es el conocimiento del peligro, el monitoreo y seguimiento, la difusión y comunicación y la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, el Perú cuenta con un sistema de alerta temprana nacional ante tsunamis, el cual forma parte del Instituto Geofísico del Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación, sobre todo, y Navegación, el Instituto Nacional de Defensa Civil, cuyo objetivo es fortalecer el sistema y establecer los niveles de responsabilidad de cada miembro frente a la ocurrencia de un sismo, como característica para generar un tsunami. ¿Qué pasó? Para generar lo que es un tsunami. Entonces, hay en la Dirección de Hidrografía y Navegación va a avisarnos en forma oportuna, ¿no? Entonces, mediante lo que es la colocación de estos mareógrafos que están en todo el litoral peruano, distribuidos como en el norte, en la Caleta de la Cruz, Bayóvar, Guarmey; en el centro, Huacho, Cerro Azul; en el sur, Atico, La Planchada y Caleta Brava. Y asimismo tenemos en toda la costa, o en la gran parte de la costa, estaciones de transmisión digital, ¿no? Como es Trujillo, Lima, Cañete, Pisco, Arequipa, Camaná e Hilo, ¿no? En la cual son sistemas que ante la presencia de un tsunami o ante la presencia de un terremoto, se activan estos sistemas con una luz roja en las estaciones de radio, y el locutor que está en off comienza a indicarnos las señales de peligro, que está próximo a suceder un tsunami o un terremoto. Y en los casos de que los televisores digitales aparece lo que es una franja roja,
en la cual indica también esto, como apareció este año en marzo, abril, cuando se hicieron las pruebas en los celulares digitales en las cuales nos mandaban mensajes de simulacros para estar preparados, ¿no? Entonces son los mareógrafos distribuidos en toda la costa, tanto en Guarmey, La Cruz, Cerro Azul, La Planchada, Tico, Hilo, Huacho y Bayóvar, ¿no? Que de una u otra manera nos van a dar aviso ante la presencia de tsunamis o terremotos. Esto es lo que es la televisión digital terrestre, que cuando está en cualquier programación que se pueda dar, sale este anuncio rojo, ¿no? Un anuncio rojo con letras en las cuales manifiesta que hay la presencia inminente de un terremoto, de un tsunami, ¿no? Ahora, cuando nos avisan, no vayan a considerar, no vayan a pensar que es con una hora, media hora, un día de anticipación. No, eso no existe. La anticipación es de segundos, por si acaso, ¿no? Pero esos segundos a veces hace que se salve vidas, ¿no? Esto es lo que les hablaba mediante la señal EWS, en la cual pues en las cabinas de las radios se prende esta luz y el locutor en off comienza a informar de este eminente peligro, ¿no? Entonces, no solamente hay estos dos sistemas de alerta, sino también hay qué cosa. Hay un sistema de alerta temprana ante deslizamientos de huaicos en las quebradas de la Libertad de Corrales, el Pedregal, en Lurigancho, Chosica, que está a cargo de la Municipalidad de Chosica, mediante el convenio de cooperación internacional con Corea, ¿no? Que es el COICA, que son los fluviómetros que se encuentran instalados sobre todo en las quebradas de estos lugares, que hacen que avisen ante la presencia inminente de lo que es un huaico. Entonces, eso es lo que hemos avanzado en lo que es en la parte de alerta temprana acá en el Perú, que lógicamente posteriormente se irá mejorando esto con el único objetivo de disminuir las muertes que se puedan presentar ante un evento adverso. En cuanto al triaje de desastres ante múltiples víctimas, lo primero que tenemos que conocer es, primeramente, conocer el triaje en situaciones de múltiples víctimas, conocer los tipos de triaje y sus momentos, conocer la aplicación del triaje SPOT y el triaje STAR. Entonces, para la aplicación de estos triajes, tenemos que tener presente que las fases de atención médica en una emergencia, ¿no? Hay una fase, disculpen, hay una frase, hay una fase prehospitalaria, una fase de transporte y una fase hospitalaria. En el puesto médico de avanzada vamos a encontrar lo que es el triaje y la atención inicial. Después viene lo que es el puesto médico, en la cual también se hace en la parte de transporte, y lo que es la fase hospitalaria, que es en la recepción, triaje, y viene a constituir la atención final ya en el hospital, ¿no? Entonces, en, para la atención de víctimas en masa, tenemos que considerar que son procedimientos de emergencia con el único propósito de salvar la mayor cantidad de vidas y de brindar el mejor tratamiento a la salud con los recursos disponibles en una situación de emergencia masiva o desastre, cuyas características son oportunidad, adecuada y selectiva, sobre todo, ¿no? Entonces, ese procedimiento médico dinámico consistente en la evaluación rápida de las víctimas para determinar las prioridades de atención, sobre todo, ¿no? Criterios para la asignación de prioridades es la gravedad de la víctima y la probabilidad de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos, no sé, ante el evento de un terremoto y hay 100 víctimas, nosotros tenemos que actuar mediante lo que es la conformación de un triaje. En esa conformación de un triaje tenemos que evaluar al paciente, y para evaluar al paciente tenemos que de otra manera ser rápidos,
La evaluación no es de 5 minutos, 10 minutos, no, la evaluación es en segundos, aproximadamente 30 segundos, ¿no? Y eso es mucho todavía, ¿no? En la cual vamos a catalogar a los pacientes o a las víctimas de estos desastres mediante lo que es tarjeta, la tarjeta roja, que es prioridad uno, la tarjeta amarilla, que es la prioridad 2, la tarjeta verde, que es la prioridad 3, y la cuarta, que es la tarjeta negra, que es ya cuando hay cadáveres, pues, ¿no? Entonces, la prioridad uno es la roja, se aplican a los lesionados de cuidados inmediatos, sobre todo, quienes requieren una atención médica urgente, ya que la gravedad de sus lesiones pueden perder la vida, sobre todo, ¿no? Y con los recursos disponibles tienen la probabilidad, sobre todo, de sobrevivir. En la prioridad 2 se aplica a los lesionados en los cuidados intermedios o diferibles, quienes requieren una atención médica que da lugar a una espera. Y los de la prioridad 3, que tienen la tarjeta verde, se, se reserva para aquellos lesionados de cuidados menores, o sea, los que presentan lesiones leves o que su atención puede dejarse para el final sin que por ello se vea comprometida sobre todo su vida, ¿no? Y ante ello tenemos que tener en cuenta siempre lo que es el tipo de desastre y el número de heridos, los recursos hospitalarios con los cuales tenemos en el entorno a la zona de desastres, posibilidades de evacuación de transporte, el grado de control local sobre la emergencia, el tipo de gravedad y localización de las lesiones, y la recuperación inmediata y el pronóstico sobre todo, ¿no? Entonces, para ello tenemos el nivel uno de triaje, en la cual tenemos que decir que este triaje debe ser rápido y sencillo, hecho directamente en la zona de impacto, en función a que a la necesidad del tratamiento inmediato, ¿no? Tiene que ser en segundos, máximo 30 segundos. Nivel 2 se realiza en donde, en el área de concentración de víctimas o puesto médico de avanzada o en lo que es en el transporte, basada en la urgencia y evacuación para el tratamiento definitivo. Y el nivel 3 es el que se realiza básicamente en el nivel hospitalario. En función a los triajes, tenemos el triaje short, en la cual vamos a ver si ese paciente sale caminando, si habla sin dificultad, si obedece órdenes sencillas, si respira o no respira, y si tiene lo que es un sangrado activo, ¿no? Una hemorragia. Entonces, imaginémonos que hay un accidente de tránsito y en ese accidente de tránsito hay un choque o se cayó una pared. Entonces, la persona o la víctima sale caminando, no hay problema. Es una prioridad de 3. Pero no sale caminando. Encima, cuando van a sacarlo, tiene dificultad respiratoria, tiene dificultad al hablar, pero si obedece órdenes, es una prioridad 2. Pero si tiene dificultad respiratoria, tiene dificultad al hablar, no obedece órdenes, tiene un sangrado, su respiración es inestable, va a una prioridad 1. Y si no respira y la hemorragia es prominente, pues ya lógicamente no tienen, se queda sin prioridad porque ya se considera como un cadáver, ¿no? El triaje estar es igualitito, lo único que diferencia es qué cosa, que se evalúa lo que es el llenado capilar cuando es mayor a 2 segundos, ¿no? Y cuando la frecuencia cardíaca es mayor perdón, la frecuencia respiratoria es mayor de 30. Asimismo, tenemos que conocer qué cosa que el gobierno, el Estado, mediante el Ministerio de Salud, ha generado qué cosa, normativas para la elaboración de planes de contingencia en función a la gestión de riesgos y desastres. Entonces, como habíamos conversado anteriormente, tanto la parte pública como la parte privada está en obligación de generar qué cosa, lineamientos para la implementación de procesos de la gestión reactiva. Y estos lineamientos son qué cosa, la formulación y aprobación de los planes de contingencia. Estos planes de contingencia son elaborados, son documentos normativos, ¿no? En la cual, pues, de una u otra manera, todas las instituciones deben tenerlos bajo diferentes escenarios de incendios, terremotos, inundaciones, dependiendo de su realidad local, ¿no? La finalidad es, ¿qué cosa? Estar preparados
realizar una respuesta oportuna y adecuada ante la inminencia de un evento adverso, sobre todo. Su objetivo es conocer o establecer los procedimientos específicos para la formulación de los planes de contingencia ante la inminencia o ocurrencia de un evento adverso o emergencia. Entonces, su ámbito de aplicación es en toda la parte pública y privada, en los gobiernos regionales, locales e instituciones que de una u otra manera se pueden dar. Los planes de contingencia son, ¿qué cosa? Son elaborados por un comité, y ese comité, de una u otra manera, va a tener que ser aprobado por el jefe de esa institución, que puede ser el director del hospital, el director del establecimiento de salud, pero siempre sacando lo que es un documento, ¿no? Sacando lo que es un documento, una resolución que apruebe lo que es este plan. Y no solamente la aprobación, sino que cosa su difusión. Y para eso, la estructura de un plan de contingencia está en función, perdón, está en función a lo que es una introducción, a la finalidad, a los objetivos, a la base legal, a los ámbitos de aplicación, hasta quienes va a comprometer. Van a determinar el escenario de riesgo, que puede ser un incendio, una inundación, un terremoto, la organización frente a la emergencia planteada, los procedimientos específicos que se van a realizar en función a la emergencia planteada, las actividades, las articulaciones de presupuesto, el financiamiento, el monitoreo y la evaluación sobre todo. Y dentro de los anexos tenemos el escenario de riesgo, los procedimientos para la creación de alerta frente a las emergencias, sistema de comando de salud, y así, entre otros, ¿no? Entonces, como lo habíamos mencionado, los planes de emergencia y contingencia están aprobados por la máxima autoridad de la institución, o sea, por el jefe, los diferentes niveles de gobierno mediante un acto resolutivo correspondiente. Y posteriormente que es aprobado, el plan tiene que ser, ¿qué cosa? Socializado, difundido en todas las unidades orgánicas de la entidad, ¿no? Así es. Mediante lo que es la difusión, puede ser mediante medios impresos, talleres, reuniones, que deberá ser publicada en el portal institucional para conocimiento de la población. Entonces, con ello, hemos terminado esta parte de emergencias y desastres, y la única recomendación que tengo que realizar a ustedes es que cosa que generalmente las personas que sobreviven a los desastres o a estos eventos adversos no es la persona más fuerte, sino la que mejor está preparada. Y para que uno esté mejor preparado, tiene que ser participante activo y no pasivo en lo que es en los simulacros que se vienen realizando a lo largo del año bajo los diferentes escenarios en los cuales se presenta. El hecho de participar en los simulacros nos da, ¿qué cosa? Seguridad. Nos da, ¿qué cosa? Saber qué hacer cuando se presente este evento. Bueno, los dejo hasta acá. Si hubiese alguna pregunta, por favor, con confianza. Chicos, preguntas. Pregunto yo. Chicos, ¿alguna pregunta? Angie, Antonia Acuña, Araceli Fallen. Por mi parte, no, doctor. Ok, Angie. Todo bien, todo entendido entonces. No se olviden que en la plataforma del curso estamos dejando una lectura. No sé si lo han visto, ¿alguien lo ha revisado hoy día? No, doctor, no, no lo había revisado. Ah, ya. Entonces revísenlo, y si no está colgado, porque en el grupo anterior me dijeron que no estaba colgado, pero algo raro, no lo he revisado. Entonces, se comunican por intermedio de la delegada para dejarles eh, la lectura recomendada, lo que es las guías de gestión de emergencias y desastres,
dejarle el plan de emergencia familiar, un modelo para que ustedes desarrollen en su casa, no que lo copien igual, sino que lo desarrollen de acuerdo a las pautas que se ha brindado. Les voy a dejar una rúbrica que tienen que presentar también a cada docente, y lo que es el PPT del día de hoy. Si no hay más preguntas, nos quedamos acá. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Ok, muy Gracias, bien. doctor. Jorge, todo bien. Anthony Acuña, todo claro, doctor. Ahí me asusto, no sé por qué. Si es todo claro, como agua de río o como agua de manantial, ¿no? Nos vemos entonces, chicos. Muchas gracias, doctor. Cuídense, cuídense. Nos vemos.